Bien, la doctora Rosario Fernández está con nosotros. Ella es abogada de Ocinermin. Doctora Fernández, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, Justicia acata, bueno, el Poder Judicial aceptó una medida cautelar de Contugás en contra de Ocinermin. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la controversia entre Contugás y Ocinermin, doctora? No solo una medida cautelar, sino también una sentencia de primera instancia, ¿no? Y es una sentencia judicial preocupante, en mi opinión, porque en realidad lo que hace es eliminar, anular prácticamente las competencias públicas dadas por ley del Congreso de la República a Ocinermin como organismo regulador. Porque lo que ha dicho el juez es que en este caso Ocinermin tiene que abstenerse de continuar haciendo esta fiscalización. Esto ya me parece... Fiscalización que además justamente es constitucionalmente la labor de Ocinermin. Bueno, empecemos por el principio como se debe, ¿no? Este es un caso que se remonta a lo siguiente. Se celebra un contrato de concesión entre el Estado peruano como concedente y Contugás como concesionario para la distribución del gas natural por las redes por ducto en Ica. En base a este contrato de concesión, a su turno, Contugás, que es el concesionario, tiene el derecho de celebrar contratos con los usuarios. Correcto. El problema es el siguiente concretamente. El contrato de concesión es el título habilitante que tiene cualquier concesionario para actuar respecto de un servicio público, porque la Constitución dice que la explotación de los recursos naturales se viabiliza a través de las concesiones. Por lo tanto, el concesionario, como su nombre lo dice, se le concede. Uno recibe lo que se le concede y no puede tener más de aquello que ha recibido. Eso es una ecuación sencilla y simple. Muy bien. El contrato de concesión tiene una cláusula específica, la cláusula 14, que se titula procedimiento de facturación. Esa cláusula específica dice que la facturación tiene que hacerse bajo la metodología de gas natural efectivamente consumido, que es una metodología opuesta a la fórmula de reserva, que es otra diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? De acuerdo al contrato de concesión, la única metodología autorizada es la metodología de la facturación por consumo efectivo de gas. Ok. Muy bien. ¿Qué cosa hace Contugás? Contugás le factura a sus clientes, que en este caso son Egasa y Ejesur y algunos otros, pero concentrémonos con Egasa y Ejesur, que es lo que tiene que ver con el proceso judicial, les factura bajo la metodología no autorizada por el contrato de concesión. ¿Cuál es esa? La de la capacidad de reserva. Entonces, no respeta el contrato de concesión que lo autoriza solo a la modalidad de facturación por consumo efectivo de gas natural, sino que le factura de acuerdo a la capacidad de reserva. ¿No hubo ningún otro documento firmado entre Egasa y Contugás? No, sí lo hubo, sí lo hubo. Entonces, vamos por partes. El contrato de concesión, título habilitante, le dice a Contugás: tú vas a hacer tu facturación así. Por gas consumido. Además hay un detalle. Obviamente cuando participó en la licitación, evidentemente esa situación tiene que haber sido calculada por ellos. Ok. ¿No es cierto? En esas condiciones ganó y tiene que respetar el contrato de concesión. Lo que hace Contugás es que celebra contratos con sus clientes, Egasa y Ejesur. Ok. Y en esos contratos efectivamente dice que les va a facturar bajo la modalidad de reserva. Capacidad de reserva. Ese es un tema que atañe a ellos dos. Ocinermin no se está entrometiendo ni está incursionando en la esfera de ese contrato. ¿Qué cosa hace Ocinermin? Ocinermin recibe una reclamación de Egasa y Ejesur que le dicen: señor, ¿sabe qué? Denuncio, reclamo en contra de Contugás porque me está haciendo una facturación indebida. Me está aplicando una facturación no autorizada por el contrato de concesión o contrato mutuo. Usted, señor Ocinermin, sabe que el Estado peruano ha celebrado el contrato con Contugás y que solamente tiene autorizado facturarle por la modalidad de consumo efectivo de gas, pero me está facturando por la capacidad de reserva. Pero doctora, ¿no es válido que Ocinermin pregunte, bueno, ok, esto efectivamente dice el contrato, pero ¿por qué Egasa y Ejesur habrían firmado un contrato distinto a lo que decía el contrato original que obligaba a Contugás únicamente facturar de esa manera en Ica? Sí, no podemos eliminar de la realidad el hecho de que ese contrato existe con Egasa y Ejesur, pero
Desde la óptica de Ocinervin, Ocinervin tiene una función pública asignada por competencias establecidas por ley. Esa función pública es la de fiscalizar, supervisar y resolver controversias, entre otras la de los usuarios en contra de los distribuidores que realizan esa distribución en base a contratos de concesión objeto de fiscalización. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer Ocinervin? Independientemente del contrato que puedan tener ellos, lo que le ha asignado la ley es precisamente controlar, fiscalizar, supervisar y resolver que el contrato de concesión que el Estado celebró desprendiéndose de un recurso para su explotación y asignándoselo a un privado sea un contrato cabalmente cumplido. ¿Son írritos esos otros contratos que firmó Egasa de Jesús, que no están de acuerdo al contrato BUD que se firmó entre el Estado y Contugás? No le corresponde a Ocinervin, ni ha sido objeto de pronunciamiento de Ocinervin. Acá lo importante es lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que lamentablemente en el sistema del Poder Judicial la utilización de las acciones de amparo ha sido pervertida. Correctamente, ¿no? Más aún las medidas cautelares. Entonces, en este caso concreto, esta es una acción de amparo que sirve a un propósito que es indebido. ¿Por qué es indebido? Porque a través de una acción de amparo denunciando una supuesta violación o afectación a la libertad de contratar y al debido procedimiento, lo que se ha hecho mediante una sentencia es sustraer de las competencias de Ocinervin asignadas por la ley, la facultad de fiscalización para que Contugás tenga que facturar de acuerdo a lo que el contrato de concesión le ha dicho. Ya no puede hacerlo porque el juez le ha prohibido a Ocinervin que renueve actos mediante los cuales fiscalice a Contugás respecto de estos contratos. Se lo ha prohibido. Entonces yo digo, eso quiere decir que a partir de esta fecha los usuarios no pueden hacer esas denuncias ante Ocinervin, porque Ocinervin no las puede procesar. O sea, sobre el papel cerremos si Ocinervin y vamos a poder judicial en toda controversia. Claro, y si no las puede procesar, tampoco las puede resolver, y si no las puede resolver, no puede sancionar. Los usuarios se quedan absolutamente inermes. Entonces, ¿para qué les sirve la ley 27332, que es una ley marco de los reguladores respecto de las facultades de fiscalización en relación con la inversión privada en servicios públicos? Abogado del diablo, el Poder Judicial, yo no le estoy quitando el poder a Ocinervin. El diablo no necesita abogado porque es abogado. Yo no le estoy quitando autoridad a Ocinervin, simplemente estoy diciendo que en esta controversia entre Ocinervin y estas dos empresas, ¿eso es válido o también de alguna manera es quitarle todo ese poder a Ocinervin? Porque claro, se sienta un antecedente, todos vamos al Poder Judicial y pasamos de Ocinervin. Por supuesto, si esta sentencia, la preocupación es grande de Ocinervin y la preocupación es grande del Estado, tiene que serlo. ¿Por qué? Porque estamos ante el caso de una acción de amparo que de acuerdo al Código Procesal Constitucional, si el demandante que es Contugás consiguiera que esta sentencia se confirmara, tiene la segunda instancia ganada. Y si tiene la segunda instancia ganada, ahí murió el proceso, ya no se puede llegar al Tribunal Constitucional. Entonces quedará firme, ¿no es cierto?, escrito sobre piedra que Ocinervin no ha perdido sus capacidades de fiscalización, supervisión y solución de controversias. Así estamos. ¿Cuándo se define este tema? ¿Qué sale está? ¿Quiénes son los jueces? ¿En qué situación está esto? ¿Cuándo se define? El proceso está en vía de apelación interpuesto tanto por Ocinervin como por Egasa y por Ejesur. Corresponde a la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima. La vista de la causa va a ser este día jueves, ¿no? Y yo tengo fe y confianza en que la claridad del fundamento jurídico que apoya la posición de Ocinervin y sobre todo que sustenta una estructura de Estado que tenemos que respetar, ¿no? Va a hacer posible que esta sentencia sea revertida. Hay un detalle interesante, Cristian. Esto se vio por Ocinervin en procesos administrativos en los cuales Contugás participó activamente. Fue notificado, contestó, informó, hizo uso de todos sus recursos legales, ¿no? Pero de pronto hizo que una acción de amparo con su cautelar irrumpiera en esos procesos y los congeló. ¿Pero no votó la vía administrativa? No la votó, a eso voy, porque la Constitución dice que la única forma de revertir las decisiones administrativas es mediante una acción contenciosa administrativa. Y además el Código Procesal Constitucional ahora dice que el amparo es por esencia una acción residual, solo se va ahí si no se tiene otra vía idónea. ¿Qué debemos pensar entonces? ¿Por qué un juez se habría prestado justamente a hacer que Contugás no agote la vía previa? Prefiero pensar que es por error, por ignorancia, no puedo decir porque me parecería atrevido de mi parte decirlo.
prefiero pensar que es por error. ¿Qué es lo que le está pidiendo finalmente? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que tendría que pagar EGASA y GESUR para centrarnos justamente en este tema, de alguna manera para entender la controversia que ha llevado a Sinormin a decir una cosa y al Poder Judicial a decirle, tú no te metas que aquí lo decido yo? Importante, porque lo que le dijo Sinermin a Contugás es, tú deja de facturar bajo el sistema de capacidad de reserva y cumple con facturar bajo el sistema de consumo efectivo de gas natural. Y además, devuelve el exceso de lo que has facturado indebidamente, más los intereses correspondientes, porque eso tiene una denominación jurídica, se llama pago indebido, y el pago indebido está proscrito en nuestro sistema jurídico. ¿Han venido pagando ese extra las empresas o justamente lo han acotado? ¿Está ahí, digamos, en stand-by? Yo entiendo que Contugás, en una hábil estrategia, sigue facturando como si fuera el sistema de capacidad reservada, pero efectivamente EGASA y EGESUR no se lo pagan, ¿no? A ver, es un buen punto, porque yo acá tenía también algunas facturas, ¿no? Que justamente Contugás cobra en ICA. Y es curioso, ¿no? Porque, digamos, a las grandes, a todos efectivamente les está cobrando con esta modalidad del tema de la reserva, pero por ejemplo en algunas casas en particular les hace un descuento tremendo. Ajá. ¿Cómo se llama? Bono, creo, ¿no? Un bono, efectivamente. Claro, lo que quiere de alguna manera es no perder, digamos, el antecedente, decir, oye, esta es mi modalidad. Claro, es un bono para no cobrar lo que yo creo que debo cobrar. La pregunta que se deben hacer... Pero las grandes empresas sí se lo cobran. Exactamente, pero la pregunta que se deben hacer todos los destinatarios de ese recibo es, ¿y si gana el juicio Contugás, va a seguir aplicando el bono? No creo que lo siga aplicando. ¿Con qué razón o con qué fundamento? Si ya va a tener una sentencia judicial que confirme el hecho que puede facturar. Ok, pero yo ahí tengo una duda, porque, por ejemplo, si a una casa, o sea, con una empresa efectivamente uno puede decir, bueno, mi reserva, o sea, yo calculo que voy a utilizar tanto, pero en una casa pues nadie va a ir a preguntarle cuánto tú calculas que vas a usar, o sea, siempre será por consumo en una casa. ¿Por qué les aplica un bono también? O sea, ¿respecto de qué? ¿O es una jugada netamente matemática para no perder ese tema de decir que ellos están cobrando de esa manera? Yo no puedo dar esa explicación, ¿no? Yo no puedo, lo que sí puedo decir es lo siguiente, que si bien ellos están obligados a mantener esta reserva en sus contratos con EGASA y con EGESUR, no cabe ninguna duda que ellos no tienen ninguna afectación económica en tanto y en cuanto lo que reciben por el consumo efectivamente realizado es una remuneración suficiente para eso. Por lo tanto, si ellos continúan facturando con el sistema de reserva, están en el fondo facturando un gas más caro. Ok, pero digamos, el planteamiento podría ser que justamente el tema del gas pasa por distribución, que es la parte justamente final, pero también viene por un tema del transporte y el pago del gas per se. Es decir, yo reservo el ducto, es decir, ahí sí hay un monto que se supone que yo me había comprometido que le tengo que pagar a TGP, pero al final las empresas no me están consumiendo lo que me habían dicho que iban a consumir. ¿Tiene sentido eso? Yo lo que creo es que lo que tiene sentido es que cuando un concesionario está en la etapa previa para postular a una licitación, tiene que hacer unos cálculos determinados, ¿ok? Y eso se llama riesgo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cada empresa que formula una propuesta, que hace una estructura de costos, que hace una propuesta de inversión, tiene que hacer un cálculo determinado. En el tiempo, las condiciones pueden cambiar, ¿no? Por cualquier otra razón, pero eso no autoriza a apartarse de los términos del título habilitante, que es el contrato. Pregunta, doctora, ¿Contugás plantea que le va a cobrar, digamos, este sistema de reserva a todos sus usuarios o solamente con algunas empresas grandes? Conozco solamente, por lo pronto en este momento solamente existen 3 procedimientos. 2, uno por EGASA, otro por EGESUR y uno por Aceros Arequipa. Respecto del cual no se ha podido resolver porque, entre otras cosas, el juez le ordenó a Sinermin que congele todos los procedimientos. Como parte justamente de ese tema. Exactamente. O sea, si el día de mañana reciben otro reclamo de algún usuario en ICA, Sinermin va a decir, no puedo yo nada porque el juez me ha dicho que no puedo hacer nada. ¿Respecto de todos o respecto de esas 3 empresas que no se pronuncien? ¿Cómo debemos entenderlo? Puede haber una discusión, pero es riesgoso. A ver, el efecto natural de una acción de amparo no es erga omnes, sino que vincula a las partes en el proceso. Sin embargo, existe una tendencia ya en materia de derecho constitucional, que es aquello que constituye un precedente y que puede aplicarse a mi caso por situación similar, puede ser invocado, ¿no? Entonces, evidentemente,
Otros concesionarios, otros, ¿no? Cualquiera, no sé, que de repente hay concesionarios del mismo grupo económico, no lo sé, evidentemente pueden invocar eso como precedente, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Déjeme hacerle una pregunta, doctora, porque, a ver, debo entender que acá hay antecedentes, porque estamos hablando únicamente de una región, pero imagino que en diversas regiones del país... Estamos hablando de ICA, pero en otras regiones del país también se han dado concursos de, también hay otros de concesión. casos, claro. ¿Ha habido algún caso así? Es decir, que el Estado le haya dicho, en esta región tú vas a facturar de una cierta manera y que hayan habido contratos entre partes que decían justamente lo contrario al acuerdo entre el Estado y el concesionario? No que yo sepa, o por lo menos no han llegado a las instancias de Ocinermin a través de las reclamaciones respectivas. Porque no hay que perder de vista que Gasa y Ejesur, al margen de ser contratantes con Contugas, son usuarios. Y al ser usuarios están protegidos por la norma que faculta a Ocinermin a fiscalizar, a supervisar y a resolver las controversias. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué está haciendo este gobierno? Porque finalmente también uno podría plantear que si no le da la razón el Poder Judicial, ellos podrían reclamar también, bueno, parte del contrato, el Estado me aseguró esta cierta cantidad y exponernos justamente, ¿por qué el gobierno no actúa? ¿Por qué el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas? Y la PCM, porque Ocinermin está... claro, Ocinermin pertenece, digamos, a las competencias de la PCM, ¿no? A la estructura. Pero yo creo que en el caso del Ministerio de Energía y Minas tiene que evaluar el tema a la luz de su contrato de concesión, efectivamente, que es lo que lo vincula. Correcto. Porque el concedente, que es el Estado peruano, procede en este caso a través del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ellos tienen que evaluar el comportamiento del concesionario respecto del contrato de concesión. Correcto. ¿No? Doctora, vamos a estar atentos. Justamente el día jueves se decide la invitación también para Contugas. Lo teníamos acordado, vamos a ver si se presentan el día de mañana, pero seguiremos justamente con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía una pequeña cosa que precisar. Acá hay un detalle bien interesante. El juez, cuando declara fundada la demanda, dice que en tanto y en cuanto en el contrato de concesión no se prohíbe otra modalidad de facturación, entonces se le debe permitir a Contugas. Entonces yo pregunto, si el contrato de concesión autoriza una única modalidad, bajo la tesis del juez debería decir, yo te autorizo a la modalidad de facturación por consumo de energía efectiva de gas, aunque también si quieres por esta, y también si quieres por aquella. Y le da la posibilidad ya de negociar efectivamente con cada una de las partes. Eso mata la esencia misma del contrato de concesión. Correcto, ¿no? Doctora, un placer. Muchas gracias. Encantada. Vamos a hacer una pausa y está con nosotros el abogado del Contralor Edgar Alarcón, el doctor Humberto Abanto. Regresamos.